Presentamos 24 Horas Central. Último minuto. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. A esta hora están continuando los preparativos en el aeropuerto de Santiago. ¿Por qué? Estamos a la espera del vuelo que trae a 44 chilenos que fueron deportados desde Estados Unidos. El Airbus 321 arribará en los próximos minutos. Cristian Cereceda con detalles y los testimonios, además de familiares que llegaron al terminal aéreo. Cristian, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sí, y podríamos decir que el aeropuerto internacional se ha convertido en un desfile de personas que están esperando la llegada de sus familiares, pero solamente con la cuota de la esperanza, porque no saben efectivamente si es que vienen, y eso es porque no se ha entregado un listado oficial con los nombres, los apellidos y el motivo de esta deportación. Lo concreto es que es un vuelo que proviene desde Estados Unidos con 44 chilenos y este grupo se puede dividir en dos. La gran mayoría que tiene problemas migratorios, en este caso que llegaron a Estados Unidos aparentemente como turistas, pero que se mantuvieron más allá del plazo establecido y que continuaron viviendo en ese país de manera irregular, sin su documentación al día. Y hay otro grupo que es el minoritario, que en este caso podrían ser hasta 3 personas de acuerdo a la información que se maneja, que tienen además una deuda judicial pendiente al menos con el sistema chileno. Por lo tanto, ellos no van a pasar todos los controles y es muy probable que en algún momento la policía, ya sea la PDI o Carabineros, los detenga para que luego queden a disposición del Ministerio Público y así puedan enfrentar a la justicia y ahí se deberá ver la cautelar dependiendo del delito por el cual estaban siendo investigados. Lo cierto es que cuando ya se conoció esta noticia comenzaron a llegar distintos familiares sin la certeza si es que efectivamente iban a aterrizar acá a suelo nacional. Se esperaba que este vuelo pudiese llegar a eso de las 11 de la noche, pero aparentemente se atrasó, por lo tanto esta espera se podría prolongar. Muy temprano hablamos, por ejemplo, con Luis Torres. Él nos comentaba que su hija fue detenida el 20 de marzo, hace ya más de 2 meses, y ha estado transitando de un recinto policial a otro en distintos estados. Y ella le comunicó que firmó un documento para su deportación de manera voluntaria y que eso se debería hacer dentro de los próximos días. Luego no tuvo más comunicación, no ha podido tener algún otro tipo de diálogo y es por eso que supuso que su hija podría estar en este vuelo con respecto a estos 44 chilenos deportados. Sobre esto pasemos a revisar qué fue lo que dijo muy temprano durante esta tarde. Este gobierno de Trump tomó a todos los emigrantes por bueno o por malo y la tomaron detenida saliendo de donde ella vivía en un departamento y violenta totalmente. Yo no me imaginé que podía hacer eso. La engrillaron de pie y mano y cintura y la tuvieron 7 días viajando en diferentes estados, Pensilvania. Después se fue a Filadelfia, de Filadelfia saltó a Houston. Yo no sé cuál es la idea. Claro, para entender la molestia de Luis es porque dice él que su hija no es una delincuente. Estamos hablando de Catalina Torres. Ella lleva 12 años aproximadamente en Estados Unidos, donde llegó de manera formal como turista, pero se mantuvo y en este tiempo no se ha regularizado, por lo tanto sí está en una situación migratoria irregular, pero señala que fue detenida cuando salía de su departamento y que la policía la apuntó con su nombre y apellido y que hasta el momento no ha tenido ningún tipo de información oficial de cómo se encuentra y si es que efectivamente va a llegar a Chile o no. Luego él se nos acercó nuevamente para decir que un amigo desde Estados Unidos le comunicó que no estaba en este vuelo y que sigue al interior de un recinto policial prácticamente incomunicada. Pasemos a revisar. Nadie me confirmó que venía, nadie se quiso quemar las manos. ¿Usted trató de conversar con alguien? Con todo el mundo, consulado. Uy, don Luis, ¿sabe lo que pasa? Que parece que viene un vuelo, parece que viene su hija, parece que está en la lista. Estamos jugando y no hay nada. No tengo un correo oficial el día 7 de abril en donde me informaron de lo mismo que yo me informé con amigos. ¿Cómo puede ser que yo pueda hablar con ella en la ICE y el consulado chileno no lo haga? Y
Y esta historia se repite acá en el sector internacional, en el piso 1, en las puertas 5, 3 y 4, donde han ido llegando los familiares. De hecho, pudimos hablar con la esposa de un chileno que también fue detenido en Estados Unidos, también por temas migratorios, pero dicen que tampoco no es un delincuente y que no ha cometido ningún tipo de delito y que a pesar de eso han sido tratados como tal, también esposados y sin la posibilidad de poder comunicarse de manera formal para al menos saber cómo se encuentran. Pasemos a revisar más declaraciones. Mi esposo fue detenido por migración y ahora en estos momentos estoy esperando con mucha ansia y con tanta alegría. Nosotros igual le ponemos muy mal, igual de que estuvo 4 meses ahí. Y ahorita en los Estados Unidos tú puedes estar trabajando normalmente afuera y ellos te agarran. Te ven que tú eres un latino y te agarran sin tú explicarte. Entonces mi esposo tenía la visa vencida, entonces por eso pues lo agarraron. Entonces no tuvieron en piedad de él y es triste ver eso. Cristian, claro, tú dices que han ido llegando familiares o supuestos familiares porque no hay una nómina oficial. Esa gente con la que tú has hablado, nos mostrabas 2 casos, pero el resto de las personas que han llegado son gente que presume que tal vez su familiar estaría llegando en este avión con deportados, o es gente a la que también le tomaron detenido a su familiar. ¿Cuáles son los casos? Claro, revisábamos ya a 2 personas que son familiares directos, pero aparte pudimos conversar con un tercer afectado, podríamos decir, y justo antes del despacho también se nos acercó un caballero diciendo si es que acá iba a llegar los chilenos deportados, y presumimos que también venía porque llegaba con una maleta y con ropa aparentemente para su familiar. Y así ha sido también, podríamos decir, un desfile de personas que están llegando para poder saber si es que efectivamente vienen, y eso nos dicen solamente lo van a poder conocer cuando aterricen este avión acá en el aeropuerto internacional y cuando ya las personas comiencen a salir, porque no han tenido ningún tipo de comunicación, y de hecho la información que han recibido es por amigos o por otros familiares que se encuentran en Estados Unidos, es decir, no hay un canal oficial para saber cuál es su situación judicial, y es por eso que se van a mantener acá toda la noche si es necesario. Bueno, eso explica la incertidumbre, por supuesto, de los familiares al no haber una nómina oficial de las personas que vienen en este vuelo. Cristian, estamos contigo en cualquier minuto. Buenas noches. Pero nos vamos ahora porque tenemos en exclusiva al padre de una de las jóvenes chilenas que fue detenida en una redada en Colorado y que, según información que maneja la familia, pero tampoco es oficial, viene deportada en el avión que está a punto de aterrizar en Chile. Jan Giachetti está junto a él. Buenas noches a ambos. Hola Constanza, Iván, buenas noches. Así es, nos encontramos en la comuna de Pudahuel, muy cerca del aeropuerto. Ha sido un traslado de 1 hora y media desde el Yeco, Algarrobo, hasta la región metropolitana de David Gallardo, el papá de Natalia Gallardo, que ha cumplido casi un mes en estas mismas condiciones. De hecho, hay mucha incertidumbre, no saben cómo hacer ese primer contacto, ese primer abrazo de reencuentro entre un padre y una hija que la verdad están desesperados por volverse a ver. Vamos a entrevistar inmediatamente a David Gallardo. David, muchas gracias por estar en vivo con Televisión Nacional, también 24 horas. Preguntarte sobre esta situación. Ustedes se enteraron un poco por la prensa de la deportación de Natalia, ¿no? Buenas noches, sí, o sea, todo ha sido por la prensa. Hasta el día de hoy que subimos por la prensa también, no por el consulado, de la deportación de mi hija, que viene un avión con 44 chilenos, pero sin ninguna información hasta el momento, hace 1 hora atrás. ¿Cuál es la condición en la que creen que pueda llegar ella? Yo creo que viene una persona en un estado deplorable, psicológicamente, físicamente, por todo lo que ha pasado, por todo lo que han pasado. Claro, Natalia fue detenida mientras compartía con amistades en un bar que las autoridades de Estados Unidos dicen es clandestino, pero ella tiene una historia detrás, ¿no? De una historia familiar, tiene 2 hijos que dejó allá en Estados Unidos, uno de ellos nació allá, incluso tú como abuelo de esos niños, de tus nietos, ¿qué esperan poder solucionar con la deportación de Natalia? Ahora lo que viene para la familia es algo nuevo, porque es una vivencia que no se les da a ninguna persona, pero esto va a depender ya de cómo llegue mi hija y los pasos que vamos a tomar de aquí en adelante, porque ayuda se va a necesitar psicológicamente para ella, para una mujer que viene
demolida emocionalmente por no ver no poder despedirse, tener un contacto físico con su hijo. Claro. Y bueno, por último, David, algo que te gustaría mencionar respecto a quizás este reencuentro con tu hija. O sea, yo lo primero que espero es abrazarla y que tenga no tener una sobreexposición mientras no se aclaren muchos puntos que están pendientes de la poca comunicación con el consulado, con todo lo que pasó durante este caso que estamos viendo. De los chilenos hay muchos casos similares que están en la misma condición y siempre fue la incertidumbre de no saber nada. Claro, me imagino que sí, David, muchas gracias por esta conversación tan auténtica, ¿no? ¿Verdad? En declaraciones de un padre que lo que busca es poder reencontrarse con su hija. La detención de ella ocurre en Estados Unidos el 27 de abril y todo ese tiempo ha pasado, no la han podido ver, eso es lo que preocupa muchísimo. Sobre todo nosotros vamos a continuar muy atentos a la evolución de esta noticia, Constanza Iba. Porque si ya una de las cosas que vamos a tener que descubrir en ese minuto, efectivamente, por ejemplo, si en el caso de Natalia vienen los hijos con ella o si los hijos han quedado en Estados Unidos. Estamos contigo, por supuesto, con Cristian en cualquier minuto ante las novedades que se produzcan en relación a este caso. Buenas noches. Bueno, y vamos a otro tema que ha sido el caso de esta semana. La Fiscalía abrió una investigación por el escándalo de los 25.000 trabajadores públicos que salieron del país con licencia médica. Claro, en paralelo la Contraloría abrió sumarios por el rol fiscalizador de la SUCESO, la Superintendencia de Seguridad Social, el COMPIN y FONASA. En 24 horas accedimos a casos de licencias que se extendían hasta por 345 días y donde funcionarios públicos viajaban a Europa e incluso tenían trabajos paralelos. Terrible, porque por lo menos a mí me ha tocado esperar hasta 5 meses para que me paguen una licencia. Injusto. Ellos se aprovechan del sistema más que nada. Es la molestia ciudadana, la indignación que genera el escándalo revelado por la Contraloría General de la República respecto a los 25.000 funcionarios públicos que, estando con licencia médica, viajaron fuera del país. Aquí le aclaramos las dudas que surgen con respecto a este caso. ¿Puedo realizar mi reposo médico en el extranjero? No, en el extranjero no se puede hacer. Tiene que ver con una cuestión de tipo de que existe la posibilidad y la facultad del empleador de poder controlar que efectivamente se esté cumpliendo con el reposo y la COMPIN también de fiscalizar esta misma situación. ¿Puedo viajar si mi licencia es psiquiátrica? Sí, siempre y cuando sea dentro del país en un lugar fiscalizable. Al momento de realizar mi licencia, deberé especificar que el reposo será en otro lugar, distinto a mi domicilio. La persona puede salir del domicilio como parte de actividades recreativas, pero siempre y cuando se justifique aquello médicamente. Pero en todo caso, estas salidas siempre tienen que ser dentro del territorio nacional. ¿Quién fiscaliza las licencias médicas en Chile? El primer encargado de fiscalizar es el empleador y posteriormente la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la COMPIN. Sin embargo, expertos y el Consejo para la Transparencia apuntan a una debilidad regulatoria. A diferencia del trabajador del sector privado, el funcionario público tiene asegurada su remuneración. Eso es una gran diferencia con el trabajador del sector privado, que tiene que esperar a lo que le dice la ISAPRE o la COMPIN. Lo que está revelando este informe justamente es una falta en los sistemas de fiscalización, de supervisión y de monitoreo. Y por lo mismo, en las últimas horas, la Contraloría decidió abrir un sumario administrativo en la Superintendencia de Seguridad Social, la COMPIN y FONASA para investigar eventuales incumplimientos en sus deberes institucionales en lo que respecta a la fiscalización. ¿Cuál es el daño económico que generaron estos trabajadores? Según cifras de la Dirección de Presupuestos, si sumamos a todos los trabajadores fiscales que tomaron licencia en 2024, tenemos, ponga atención, 8 millones de días perdidos, con un daño fiscal de 350 millones de dólares. La entidad pública que lidera en salidas del país con licencia médica es la JUNGI. Por ello, fuimos en busca de su asociación de funcionarios para conocer una explicación al respecto. Hasta ahora nosotros tenemos conocimiento de que hay 35 ya formalizados, que los funcionarios ya tomaron conocimiento formal y oficialmente de que están en proceso sumarial. No nos gustaría, sería bastante injusto que quedemos de cara a la sociedad y a la ciudadanía como una institución en el fondo
que se aprovecha del sistema, que en el fondo se ríe del sistema. Un escándalo por el que la Fiscalía decidió abrir una investigación de oficio, la cual está en manos de la Fiscalía Oriente, liderada por Lorena Parra y su equipo, donde también figura el fiscal Álvaro Pérez, hoy a cargo de las indagatorias por licencias médicas falsas en FONASA. Pueden haber delitos de falsificaciones materiales de la licencia. Pueden haber también delitos de falsificación de licencias médicas desde el punto de vista de falsificación ideológica. Podemos estar en presencia también de delitos de fraude de subvenciones. En 24 horas accedimos a un informe de Contraloría que revela los casos que dieron origen a la investigación. Por ejemplo, una funcionaria de la Dirección de Presupuestos que en sus 332 días de licencia ejercía como psicóloga, o uno de Bienes Nacionales que en 345 días de licencia generó un emprendimiento y viajó al extranjero. Un escándalo que genera molestia ciudadana y que continuará dando que hablar. En las últimas horas, el Consejo de Defensa del Estado recibió la nómina de los 25.000 funcionarios públicos en cuestión, antecedentes que hoy están siendo monitoreados. Bueno, y este escándalo provocó diversas denuncias en Fiscalía por varios delitos, como lo veíamos, y solicitudes en el propio Consejo de Defensa del Estado. La indignación es transversal y gran parte del mundo político exige que todos los funcionarios públicos involucrados sean desvinculados. Que equivale a 8 millones de días. Hay un doble abuso a la confianza. Viajaron al exterior, o sea, cara y raja. Existe indignación y es transversal. 25.000 funcionarios públicos que salieron del país entre 2023 y 2024 con licencia médica. La Contraloría reveló el escándalo provocando diversas ofensivas en tribunales y en la propia Fiscalía. Y las denuncias se sucedieron no importando el color político, desde la diputada Camila Musante hasta sus pares de RN que acusan diversos delitos como fraude de subvenciones, fraude al fisco, malversación de caudales públicos y uso malicioso de instrumento público contra todo funcionario que figura en el amplio y polémico listado. Estamos en presencia de agrupaciones concertadas que dedican a hacer de las licencias un mecanismo de defraudación al fisco y por lo tanto eso ya deja de ser una cuestión puramente de salud y pasa a ser una cuestión de crimen organizado. Queremos que se devuelva la plata, si así corresponde, por parte de estos funcionarios públicos. Queremos que todo abuso de poder que venga del mundo público hoy día tiene que tener la sanción más dura y más alta, incluso una desvinculación. Escándalo público que apunta principalmente a la Junji y la Fundación Integra, que suman la mayor cantidad de viajes de funcionarios que decidieron salir del país con licencia médica. La UDI entregó una carta en La Moneda exigiendo desvinculaciones inmediatas. El senador del PS, Juan Luis Castro, llegó hasta el Consejo de Defensa del Estado. El Comité Nacional de Ausentismo anunciado por el gobierno no atenuó las críticas y menos los ánimos de la oposición que solicitó transparentar los nombres de los funcionarios y las instituciones a las cuales pertenecen. Esto termina siendo una burla para los chilenos. Necesitamos que se tomen acciones ya. Y estos 25.000 funcionarios que viajaban con licencias médicas, lamentablemente deben salir. Una buena medida que ayuda, sobre todo preventivamente, hacia el futuro. Los casos donde se ha obrado mal, donde ya ha habido fraude, no los van a alcanzar a ver porque este es un consejo que entra para calificar la realidad en cada puesto de trabajo. Uno de los puntos que generó debate fue que solo durante 2024 el gasto fiscal superó los 350 millones de dólares por suplencias y reemplazos. El tema se convierte en prioridad para los candidatos de la oposición, que coinciden en la necesidad de reducir la cifra de funcionarios públicos. Sibelín Matei ya había hablado de una tijera de podar, ahora agregó una lupa para buscar, dijo, a esos funcionarios. Aquí vamos a tener que cuidar mucho el gasto público y el gasto público tiene que irse a la gente que de verdad lo necesita y no a los frescos. A los frescos los tenemos que sacar de la administración pública. Que aquí hay harta persona hablando de podadora, tijera, corta uña, TikTok, como tip-top y todo lo que se les pueda ocurrir, pero la verdad es que no se gobierna con consignas, se gobierna con idea y con programa. Meter a todos los funcionarios públicos en el mismo saco me parece que no corresponde. Es un trabajo cultural, es un trabajo de control social, porque este tipo de fraude hay que socialmente censurarlos. El debate también apuntó a las posibles sanciones para los más de 25.000 funcionarios, devolver los montos que salgan de sus puestos o que incluso queden impedidos de volver a trabajar en el servicio público son
son alternativas que hoy se barajan. La penalización no olvida a quienes emitieron las licencias de la polémica, escándalo público, político y judicial con insospechadas consecuencias. Ahí está retratado en estas imágenes los minutos de angustia que vivieron pacientes y también funcionarios de salud producto de una balacera que ocurrió a metros de la urgencia del hospital de Copiapó. 2 heridos debieron ser atendidos en el recinto y fueron derivados a otra área para evitar un nuevo ataque. Como podían, se resguardaban bajo los asientos sin entender muy bien qué ocurría. Así reaccionaron los usuarios del hospital de Copiapó, quienes esperaban por atención en el servicio de urgencias. Mientras, afuera se escuchaban disparos. Da terror, pues señorita, imagínese un centro de atención, de urgencia, que hayan estas cosas. Muy malo. ¿A dónde están los carabineros que tienen que andar más en estos lados, protegiendo? Terrible. No hay seguridad, ni siquiera acá en el hospital. Aquí en urgencias siempre pasan cosas. Nadie está seguro en ningún lugar. Minutos antes había ocurrido una riña en la vía pública a metros del recinto asistencial. 2 de los involucrados resultaron heridos y escaparon hacia la urgencia a solicitar atención, donde constataron lesiones leves. Mucha preocupación, mucha ansiedad, hay mucho testimonio de miedo. Uno de los participantes del hecho que fue atendido en urgencia fue sacado por el equipo de guardia por otro acceso del hospital, para evitar, obviamente, la confrontación con el otro grupo que permanecía afuera. Esta no es primera vez que ocurre. Nuestros socios y socias y el resto de los funcionarios, lógicamente, en estas situaciones también se encuentran atemorizados al respecto. Hasta el momento se desconoce cuántos participaron en el enfrentamiento armado, aunque testigos aseguran que vieron más de 10 personas en el tumulto. Un grupo de individuos que tuvo una especie de enfrentamiento, ocasionándose desorden, habiendo golpes con objetos contundentes y existiendo 3 disparos. Hubo 2 disparos que fueron al aire y un disparo que se propinó a un individuo de sexo masculino de nacionalidad extranjera. Hubo víctimas lesionadas que ingresaron a las dependencias de la sala de urgencia y posteriormente fueron atendidas. Se apreció un hombre adulto con una herida en su mano izquierda. El lesionado, hombre adulto de 28 años de nacionalidad venezolana, resultó con heridas de carácter leve. El incidente ocurrió pasadas las 21 horas del miércoles. La sala de espera estaba casi llena. Afortunadamente no hubo pacientes ni trabajadores afectados, pero por seguridad paralizaron sus funciones. El caso de Copiapó anoche involucró arma blanca, arma de fuego. Se tuvo que suspender durante 45 minutos las atenciones del servicio de urgencia. Tomaremos las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables ante estos lamentables sucesos que afectan directamente la atención de la comunidad y vulneran las condiciones de seguridad y tranquilidad de nuestras funcionarias y funcionarios. Carabineros junto al equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía de Atacama buscan a los responsables de los disparos que generaron conmoción entre los pacientes del hospital. Ayer les mostramos casos de quemaduras ocasionadas por estufas de etanol, pero algo que parece puntual es mucho más masivo de lo que se cree, sobre todo por el uso de fogones decorativos de etanol. Claro, es que es un combustible que es altamente volátil y peligroso ante consumidores desinformados y que no toman siempre las precauciones en las recargas. Los quemados por este tipo de estufas han aumentado sobre todo en invierno. Me acerco con el bidón de etanol que quedaba hasta ahí y ahí cuando abro esto se crea como una bomba. Yo empiezo como a incendiarme. Ellos de lejos veían a alguien que estaba incendiándose. Loreto y Consuelo se quemaron producto de sus estufas a etanol. En el caso de Loreto, su brazo, abdomen y pie. Lo de Consuelo, como reflejan las fotos, fue mucho peor. Su cara se quemó en un 100%. El etanol se convierte en gas. Entonces, y este bidón se convierte en una bomba. Entonces el bidón me pega primero a mí, primero a mi amiga y pues me desmayé porque yo quedé inconsciente porque es la bomba.
Las estufas a etanol más bien deberían llamarse fogones decorativos. No emiten calor ni calefacción, pero al funcionar con este tipo de alcohol son tremendamente inflamables. Y eso lo tienen claro en Cuaniquén. El uso de estufas de etanol representa un riesgo de quemaduras por dos causas. La primera tiene que ver con el contacto con la superficie caliente de estas, que alcanza altas temperaturas y los niños pueden acercarse y apoyar sus manitos en ellas. Y el segundo riesgo que representan este tipo de estufas tiene que ver con la llama que se prende y la posibilidad de tener una quemadura por fuego. El accidente de Consuelo fue en octubre de 2023, pero ella lo tiene muy presente porque también se quemaron parte de sus invitados. Al igual que Loreto, se arrojó a la piscina en medio de las llamas. Sabía que no podía encender uno que estuviera con llama, que no podía rellenarlo, pero nunca me imaginé que se iba a generar una combustión a ese nivel, porque había una distancia de 1 metro o más entre un fuego encendido y uno apagado. El doctor Jorge Villegas es uno de los especialistas más reconocidos en términos de quemaduras en nuestro país, con una trayectoria que va desde haber tratado a Carmen Gloria Quintana hasta Ignacio Lastra. Él hace años que viene advirtiendo lo peligroso de estas estufas. Y cuando aparecieron estas que llaman estufas decorativas, empezaron a aparecer este tipo de lesiones. Es un inflamable volátil y volátil a la temperatura ambiente. Te dicen que uno para poder cargar la estufita o lo que sea, necesita esperar media hora para que se enfríe. El combustible de la estufa parafina no se inflama porque pase al lado del fuego, tienes que ponerle fuego directamente. No, el problema es que es volátil. Estos fogones no solo se venden en tiendas de alta gama, en el retail es común ver su venta que va desde los 35.000 pesos en formatos pequeños, una especie de llama decorativa que es fatal para los niños. O sea, nosotros tuvimos una niñita quemada atrozmente porque se le inflamó la ropa, pero quemada, me parece que por lo menos 60%. El accidente de Loreto también fue hace un par de años. Ella tiene una estufa de etanol en el living y otra en la piscina. Produce una combustión aérea y eso hace que las personas que estaban en ese minuto en mi casa, en una comida, vean que yo empiezo como a incendiarme. Ellos de lejos veían a alguien que estaba incendiándose y efectivamente las llamas agarraron los manteles que estaban, el mismo bidón del etanol también. En varios de los productos que se venden en la internet no se aprecia el sello de la SEC, institución a la cual le escribimos constantemente para saber la regulación del etanol en Chile. Pese a la insistencia, no hemos obtenido respuesta. Lo que yo entendí, llamé a la SEC, me dijeron que está autorizado. No sirve como calefactor, es simplemente decorativo. Por eso que es una tontera, es bastante loco que te tengas una cosa para decorar que te puede producir un accidente de esta envergadura. Amelia es hija de Consuelo y viralizó el caso de su madre para evitar más accidentes. Es un artefacto que puede producir tal nivel de daño que te puede llegar a matar. Es muy peligroso. Nosotros, después de que nos pasó esto, nos contactó mucha gente con historias similares. La empresa Natural War fue la que le vendió la estufa a Consuelo y desde su tienda aseguran que son extremadamente específicos en las medidas de seguridad que se deben cumplir y que cuentan con la autorización de la SEC. El quemador tiene que estar apagado para volver a cargar y frío. Nosotros para esto entregamos un manual de seguridad, ¿ya?, en donde está todo muy bien estipulado y además entregamos un video a cada cliente porque nos preocupamos de que sea un sistema de calefacción seguro para el hogar. Los problemas vienen por la mala manipulación de las personas con respecto a estos sistemas de calefacción. El etanol es un combustible. Las estufas a etanol están prohibidas en Australia y en varios lugares más del mundo. Son solo decorativas y la volatilidad de este alcohol es altamente combustible. Un lujo que a Loreto y Consuelo les salió demasiado caro. Y esto por fortuna no terminó en tragedia. Una micro perdió ambas ruedas traseras en pleno trayecto a Chiguayante. Los pasajeros vivieron minutos de terror cuando el vehículo se arrastró metros tras la falla. ¿Cómo pasó este insólito hecho? Un desperfecto tan insólito como grave y preocupante.
Lo que está viendo en imágenes corresponde al momento exacto en que esta máquina de la línea 16 del Gran Concepción pierde sus dos ruedas traseras mientras circulaba con pasajeros en su interior. Y la micro empezó a arrastrarse para allá. Nosotros pensamos que se iba a la vuelta porque fue el ruido fuerte y empezó a arrastrarse. El conductor logró mantener la máquina y no ocurrió una desgracia. Momentos después, la máquina recibió asistencia en el mismo lugar. Todo ocurrió en Avenida 8 Oriente, que une Chiguayante con Concepción. Llegó otra micro de la misma línea y la arreglaron y luego se la llevaron. Primera vez que veo eso, la verdad uno se siente muy inseguro para tomar micro. ¿Sí? Y sí, pues faltan más fiscalizaciones. Afortunadamente la grave falla no derivó en un accidente mayor ni dejó personas lesionadas, pero el accidente deja planteada una interrogante que provocó que ambas ruedas traseras del taxibús se desprendieran de esta forma. Cuando fueron a cambiar los neumáticos traseros, ¿no es cierto? Alguien, el vulcanizador, creemos que dejó sueltas las ruedas. Solo eso. ¿Se había hecho recientemente? Sí, recientemente había cambiado sus neumáticos traseros. Un accidente que nuevamente pone el foco sobre el transporte público del Gran Concepción. Ahí está el chofer, weón, ahí está el chofer. La 59 y a futuro se dio vuelta aquí en 8 Oriente para abajo, hermano. Hace menos de una semana, Chiguayante ya había sido escenario de una tragedia. Una máquina de otra línea volcó causando la muerte de 3 personas. El chofer dio positivo a cocaína, antecedentes que generan preocupación entre los usuarios. Falta un poquito más de fiscalización, ya igual más preocupación de los choferes igual. Más vigilancia en esas cosas. Sí, porque ya hasta miedo ya salió ya. Los choferes no tienen precaución y aparte que algunos andan drogados. Tras este incidente protagonizado por una máquina que cubre el trayecto hacia Chiguayante, la Seremi de Transportes inició un procedimiento administrativo para establecer causas y eventuales sanciones a la empresa. Y vamos a esperar los descargos que ofrezca la empresa y el operador con el objetivo de ver cuál es la sanción que amerita o ver si efectivamente hay alguna circunstancia excepcionalísima que pueda suceder. Un desperfecto o eventual negligencia que tendrá que zanjar la investigación. Lo que está claro es que se trató de un incidente que puso en riesgo a usuarios del transporte público y automovilistas. Ya, Constanza, una pregunta para ti. En la última semana, ¿ya? ¿Comiste algún tipo de cecina? Sí. Ya, bueno. Ya 2 semanas, sí. Ya, ok. Sí. Es que está bien, porque además es un infaltable en la mesa chilena. Así lo reflejó un estudio que dio a conocer que 9 de cada 10 chilenos los consume en distintos formatos. Bueno, aunque hay una líder que es indiscutida. ¿Les doy una pista? Esta semana se celebra el día de una preparación en donde se encuentra y es de las favoritas de los chilenos. Mira. Sí, porque me gusta tanto en completo por su vienesa, por su pan, por la mayo. Muy adicto a los completos. ¿Me gusta? Me gusta los completos. ¿Entiendes? Cualquier cosa usted está muy apurado, a un completo. Sí, es sin duda una de las preparaciones favoritas de los chilenos y como ya es costumbre, mayo es su mes. Distintas actividades se replican en el país para festejarlo y cómo no sentirnos orgullosos si hasta en los rankings internacionales es catalogado como uno de los mejores platos del mundo. De hecho, la revista culinaria Taste Atlas lo situó como el 3er mejor hot dog. Es una comida completa, o sea, acepta verduras, tiene proteína, comemos pancito, se nos llena la guatita, podemos tomarlo con té, con cerveza, con un bebida, con papas fritas, en la mañana, al almuerzo, en la noche, en el bajón. Una comida llena de bondades que le permite a algunos emprender. Ella es Patricia y los fines de semana vende completos en la cancha de fútbol de su barrio. Nos cuenta que es su producto estrella. Vendo como 50, 100. Es como armen su completo y le echan lechuga, tomate, palta, choclo, brotos verdes, papita lilo y más encima el pebre, po. Todo por 1.500. Y por estos días la venta se triplica. Samuel trabaja hace más de 25 años en una reconocida tienda de completos y nos asegura que en el mes de mayo no se para.
Sí, pues son extensos todos los días, pues harto trajín, viene mucha gente. Pues cada vez va mejorando las ventas, lo que nosotros damos cuenta. Pero este alto consumo no es solamente durante el quinto mes del año. Uno de sus ingredientes es habitual en la mesa de los chilenos. Y es que nuestro país tiene un alto consumo de cecinas. Así lo reflejó un estudio realizado por Activa. El 93% de los chilenos dice que consume cecinas con alguna regularidad. Y 7 de cada 10 personas dicen que consumen al menos una vez a la semana. Promedio en Chile gasta alrededor de 12.000 pesos mensuales en lo que es cecinas. Dentro de eso, los que más destacan en términos de consumo son los jamones, las vienesas y también, a diferencia de otros países, el salame tiene una alta penetración, como los patés, las mortadelas y también los arrollados. Eso sí, cuando miramos el detalle de las cecinas que más se consumen, el primer lugar es indiscutido. Prácticamente el 98% de los hogares consume salchichas todo un año y en promedio una persona, según estudios internos de CIAR, consume por lo menos 3 completos al mes. Aunque ojo, eso es solo el promedio. ¿Cuántas veces en un mes puedes llegar a comer? Muchas veces, sí. Muy adicto a los completos. Me puedo comer unos 5 o 6 completos al mes. Siempre que voy a una comida familiar me como, no sé, 3, 4 completos. Me gustan los completos. Fanatismo por esta preparación que podrá disfrutar hasta este fin de semana con una serie de promociones que preparan los locatarios de completos o incluso una visita en donde conocerá algunos secretos gastronómicos. Nosotros abrimos nuestro local acá de Agustina, el clásico, el original, que se transforma en un museo. Van a hacer un recorrido, van a preparar su completo, les van a mostrar cómo se hace la fórmula de la mayonesa. Hay hartas sorpresas. Para inscribirse tienen que llegar temprano porque la inscripción es presencial. Una oportunidad para seguir celebrando al completo una estrella de la gastronomía chilena. Ahora. 2 bomberos, ellos son los nuevos detenidos por la PDI por el mega incendio del 2024 y que terminó, usted recordará, con la muerte de 139 personas. Estamos con Patricia Flores, que tiene los detalles. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, nosotros los saludamos desde el cuartel de Policía de Investigaciones en Curauma para entregarles mayores antecedentes con respecto a esta noticia de último minuto. 2 detenciones que se agregan en este caso a lo que ha sido el marco investigativo en el mega incendio de Viña del Mar que ocurrió en febrero del 2024. Estamos hablando de 2 sujetos, hombres, uno de 36 años y otro de 26 años, que fueron detenidos durante esta jornada en la vía pública en un marco investigativo que ya tiene consigo a 7 imputados bajo los delitos de asociación ilícita, así como también delito con resultado de muerte en caso de incendio y como también delito de daño ambiental. Tenemos mayores antecedentes, conversamos nosotros durante esta jornada con las autoridades quienes señalaron que la etapa investigativa continúa por lo menos para poder abordar todo lo relacionado con esta situación. 2 hombres que son también de la 13ª compañía, de bomberos de Placilla. Estamos hablando en el caso del 36 de años, un capitán, y con él también este otro hombre de 26 años, quien además realizaba y prestaba funciones transitorias en CONAF. Nosotros los invitamos a escuchar, por supuesto, en voz de las autoridades, mayores antecedentes. Ellos planifican junto a los 2 que ya están detenidos, como dije anteriormente, que están cumpliendo prisión preventiva, son los que planifican y dan la idea de poder realizar estos incendios, y específicamente el incendio del día 2 y 3. Posteriormente, cuando ya son detenidos las otras 2 personas, estos 2 detenidos en la actualidad pasan a ser también encubridores, puesto que, sabiendo el resultado de lo que sucedió producto del hecho, no dan a conocer el incendio mismo. Que continúa ahora, por supuesto, una etapa investigativa. El día de hoy se hizo una reformalización en cuanto a los 7 imputados. Ahora se agregan 2 nuevos en este caso. Estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que pueda hacer el control de detención y el análisis por parte de las autoridades con respecto a este trabajo que ha dejado esta vez a 2 detenidos relacionados en el mega incendio de febrero de 2024. Patricia, muchas gracias. Buenas noches. Mira, ellos son los diplomáticos israelíes que fueron asesinados en plena vía pública en Estados Unidos. Estaban saliendo de un evento en el Museo Judío en la capital estadounidense cuando un hombre abrió fuego en el lugar. ¿Quién es el autor del ataque y por qué lo hizo?
Había conmoción y agitación. En ese momento no se sabía sobre las muertes, se oyeron disparos y seguridad cerró las puertas. Una noche de terror vivió Washington. En plena vía pública, frente al Museo Judío, un hombre disparó en contra de quienes a esa hora salían de un evento, matando a 2 funcionarios de la Embajada de Israel en Estados Unidos. El sujeto entró e intentó ocultarse entre los asistentes hasta que fue atrapado por los guardias de seguridad. Antes del tiroteo se observó al sospechoso paseándose por fuera del museo. Se acercó a un grupo de 4 personas, sacó una pistola y abrió fuego, hiriendo a ambos fallecidos. Tras el tiroteo, el sospechoso entró al museo y fue detenido. Gritando Palestina libre, el principal sospechoso reivindicó el atentado mientras era detenido. Fue identificado como Elías Rodríguez, de 30 años. El FBI allanó el que sería su hogar en Chicago, mientras se investiga si tuvo alguna motivación terrorista o se trata de un ataque de odio. Fueron asesinados por ser judíos y creo que el mundo no comprende lo inseguro que se siente un judío en Israel y fuera de Israel. Los radicales y extremistas religiosos no se limitan al judaísmo ni a los israelíes. Las víctimas fatales fueron identificadas como Yaron Lichinsky y Sarah Lynn Milgrim, de 28 y 26 años respectivamente. Una pareja que a esa hora abandonaba el evento en el museo. Los jóvenes esperaban comprometerse la próxima semana en Jerusalén. Este es el resultado directo de la tóxica incitación antisemita contra Israel y los judíos de todo el mundo, que ha estado ocurriendo desde la masacre del 7 de octubre. Esto es lo que ocurre cuando los líderes mundiales se rinden a la propaganda terrorista palestina. Considerado un ataque antisemita, ha sido condenado transversalmente por la comunidad internacional. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vinculó el tiroteo a la presión que ha recibido por la nueva ofensiva en Gaza, que ha dejado centenares de muertos palestinos, mientras ordenó reforzar la seguridad de las embajadas israelíes para evitar que ataques como este vuelvan a ocurrir. Viajó desde Roma en su juventud, dejando en nuestro país, y eso lo han visto muchas generaciones, una huella imborrable en distintas áreas de la escena cultural. A los 95 años, esta mañana, murió el destacado artista nacional Claudio Di Girolamo. Una pequeña parte de su gran trayectoria también la desarrolló aquí en nuestro canal. Pidió que no lo enmarcaran en un solo estilo, porque su arte lo construía de acuerdo a lo que sentía. Claudio Di Girolamo falleció esta mañana a sus 95 años. Pintor, director de teatro, cine y televisión, un artista visual. Él incursionó en muchas áreas porque tenía una curiosidad sobre la realidad, sobre las personas. Desde su llegada después de la Segunda Guerra Mundial, acompañado por su padre, también artista, Di Girolamo se transformó en un artista prolífico, cuya huella marcó profundamente nuestro país. Entonces toma elementos de eso que nos reflejan perfectamente en el sentido de cuidar al otro y entregarse al otro. Fue en la Universidad Católica, donde desarrolló gran parte de su carrera, donde encontramos uno de sus últimos proyectos que comenzaría a pintarse el 26 de mayo en la Facultad de Enfermería y que hoy busca fondos para ser terminado. Surgió la oportunidad de generar un mural y pensamos que era el mejor lugar para tener una obra de arte. Estos son los bosquejos trabajados por Claudio y Francesco. Ya tiene un nombre preliminar que es Mural del Acompañamiento. En la misma casa de estudios está otro de sus grandes murales, recientemente restaurado por su hijo. Uno puede decir que es una obra de arte completamente arraigada en la tradición artística y religiosa de Occidente. En su pintura plasmó su fuerte fe religiosa.
Para la restauración de esta obra, justamente, fue la última aparición pública en abril de este año. Porque creo que esta es una de mis mejores obras, que me parece que ha sido fundamental en mi vida. Un apasionado del cine y del teatro, donde siempre estuvieron presentes las temáticas sociales. Y que el artista nos recoge. Entonces me pareció cuando llegó ese que se llama Mujer de la Ciudad, son 12 historias de la mujer pobladora urbana. El arte como expresión política lo llevó a trabajar en conjunto del gobierno del expresidente Eduardo Frei y Ricardo Lagos, como jefe de la División de Cultura. Él, en el retorno a la democracia, fue también quien impulsó que hoy día tengamos en nuestro país un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. TVN también fue su casa, donde dio vida al programa Ojo con el Arte, Bellavista 0990 y La Manivela. Claudio Di Girolamo, el hombre que le dio color y formas a un Chile sumido en dictadura, que se tomó como propia la tarea de revitalizar el arte de vuelta a la democracia, que incluso creó la gaviota del Festival de Viña del Mar, un embajador al mundo, que recibió la nacionalidad chilena el año 97 por su trabajo y continua colaboración a nuestra escena nacional. Yo pienso que la gente capaz y tiene su propia cultura y no tienen la instancia para mostrarla. Y eso hay que de una vez por todas tomarlo en cuenta. Son sujetos, no son objeto de cultura. Quien quiera despedirse de Claudio Di Girolamo, sus funerales serán el viernes a las 11 de la mañana en la parroquia Santa Elena de las Condes. Bueno, por supuesto desde TVN, que fue en parte también su casa, nos sumamos a las condolencias por su partida. Cambiamos de tema. En exclusiva le vamos a mostrar declaraciones que señalan que Alberto Larraín habría ordenado incluir fotos y frases de su pareja en un libro impulsado por la Fundación. Un nuevo antecedente en la lista de eventual financiamiento ilegal de campañas políticas en el caso Procultura. En paralelo, la Fiscalía acudió a la Corte Suprema y acusó consideraciones políticas en el fallo de la Corte de Antofagasta. Se trató de una reunión de coordinación. Traspaso de un cúmulo pero de verdad, muy abultado de antecedentes de la investigación del caso Procultura. Traspaso de información entre el fiscal saliente y el entrante del caso Procultura, realizada el pasado martes en la Fiscalía Nacional, instancia donde el Ministerio Público resolvió presentar una apelación contra el fallo de la Corte de Antofagasta que declaró ilegal la interceptación del celular de Josefina Uneus. Con el objeto de buscar revertir una decisión que a juicio del Ministerio Público nos causa agravio y que por lo tanto esperamos que así sea, pueda ser revertida. La Fiscalía cuestiona en específico 2 argumentos del fallo de la Corte de Antofagasta, entre ellos el que se refiere a las diligencias ordenadas por el fiscal Cooper. Acusaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado. La Fiscalía sostiene que la resolución del Tribunal de Alzada contiene menciones sin fundamento. Son manifestaciones que encuentran sintonía con opiniones personales o consideraciones de orden político, o bien, a lo menos, son menciones que se alejan notoriamente de todo espectro jurídico. Creemos que ese fallo contiene consideraciones y opiniones personales, subjetivas y de corte político en algunos de sus considerandos. Si bien es evidente que hubo errores procedimentales, la Fiscalía tiene todo el derecho a apelar. Acá con el SEBA no estamos para llenar cargos públicos. De público conocimiento, era una persona que concurría el señor Boric como candidato presidencial, incluso en la campaña al Limache, a pintar murales, a la sede de Procultura. Una de las aristas que investiga la Fiscalía tiene relación con el eventual financiamiento ilegal de campañas políticas, incluida la del presidente Gabriel Boric. Empezamos a soñar con un nuevo Chile. Extracto de la campaña presidencial del presidente Boric y que está en el centro del debate por el uso de un mural realizado en Limache. Alberto nos comunica que posiblemente el candidato presidencial Gabriel Boric viniera a filmar un spot. Aquello nos pareció muy buena noticia y finalmente esto se concretó y se grabó un video para la campaña.
A raíz de un oficio presentado por Renovación Nacional, el CERVEL se encuentra revisando los gastos electorales de la campaña. En cuanto al mural, su costo se aborda en las declaraciones contenidas en la carpeta investigativa. Alberto señaló que este mural no podía ser financiado por Procultura, ya que igual iba a estar enlazado con la campaña de Sebastián Balbontín, siendo el costo aproximado de 3,5 millones de pesos. Ya con la propaganda en casa, la propaganda para salir a hacerlos puerta a puerta. Les quiero mostrar. El mural originalmente habría sido realizado para la campaña a alcalde de Sebastián Balbontín, pareja de Alberto Larraín y ex Core, pero ese no fue el único proyecto de Procultura que involucró a Balbontín. Sobre las fotografías de Sebastián Balbontín en el libro, además de frases de él, eso fue una instrucción directa de Alberto Larraín. No pintaba nada en el libro esas imágenes, pero no teníamos opinión de eso. Alberto no lo recomendó, sino que lo instruyó. Limache, tierra de buen vivir. Ese era el título del libro preparado por el equipo de Procultura, algo que se solía hacer en otras localidades. En este caso, Larraín habría ordenado incluir fotos y frases de su pareja, un registro que no alcanzó a hacerse público, ya que el proyecto se canceló tan pronto se destapó el caso Convenios. Pero la pregunta sigue pendiente: ¿con qué fondos se financiaría ese libro? Este libro también se iba a imprimir con esos llamados fondos propios de la Fundación. Cuando Alberto Larraín refería que un proyecto se pagaría con fondos propios de la Fundación, no especificaba de dónde provenían esos fondos, solo que estaba en la cuenta corriente de la Fundación. Fuentes de Procultura sostienen que era habitual incluir en los libros testimonios de autoridades locales, como habría sido en su momento Sebastián Balbontín en Limache. Para la Fiscalía, en tanto, podría ser uno de los principales hilos investigativos en la causa, que hasta el momento sigue sin formalizados y a la espera de que la Corte Suprema resuelva si fue ilegal o no la intervención telefónica a Josefina Uneus. Reconoce la música. Bueno, este jueves llegó a nuestras salas la nueva película protagonizada por Tom Cruise, Misión Imposible, Sentencia Final, que no es la mejor de la saga, pero logra momentos increíbles, así al menos lo afirman quienes tuvieron la oportunidad de verla anticipadamente en la premier realizada en nuestro país. La sentencia final de Tom Cruise, de Ethan, no lo sabemos, pero la tensión nos mantiene ahí en todo momento. Estas son las primeras impresiones del público chileno que pudo ver Misión Imposible en la premier de la 8ª entrega de la franquicia, llena de acrobacias, donde el Ethan Hunt de Tom Cruise vuelve a luchar contra la dominación planetaria de la inteligencia artificial, las persecuciones, la gravedad y su propia mortalidad. Más que larga, tensa. Innecesariamente tensa. Y ojalá no sea la última, porque si cada película es más tensa que la anterior, mejor todavía. Espectacular. Me mantuvo en suspenso toda la película. Durante casi 3 décadas, Tom Cruise ha corrido, ha volado, se ha arrastrado y se ha puesto al borde de sus capacidades en la saga. El próximo 13 de julio cumplirá 63 años que no le impiden volver a insistir en no tener dobles de acción, desafiando la propia muerte. Sumergiéndose en aguas profundas, colgándose de un avión y siempre al límite, como si fuera el inicio de la serie 1996 y no el final. The sound, the scale of the movie, it is an epic film, and they're going to see stuff that they've never seen before. Esta es la 4ª película de Misión Imposible dirigida por Christopher McQuarrie, quien mantiene la maquinaria bien engrasada funcionando con fluidez, porque su protagonista siempre se asegura que lo veas correr y sudar. Efectos visuales, buena banda sonora, la tensión está. La acción es poca, pero se concentra porque hay mucha verborrea a veces, pero es buena. Al principio es como saltar de un lado a otro sin que se entienda nada y ya al final está como lo mejor de la película. Los últimos 40 minutos muy buenos. Sentencia Final es un gran entretenimiento y también un ejemplo de superproducciones en su versión más pulida y con todos sus clichés. Tom Cruise sigue insistiendo en estar a punto de morir y lo logra, porque esta vez sí parece estar realmente en peligro.
Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Conciencia 24/7. ¿Cómo están? Hoy les contaremos de 3 importantes hitos. Partamos con uno médico, porque se realizó el primer trasplante de vejiga del mundo. Una intervención realizada por un equipo de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, y que pasará a los anales de la medicina. Oscar Larrainzar, de 41 años y padre de 4 hijos, fue el receptor de este órgano. Pero, ¿por qué es un procedimiento que no se había realizado antes? La vejiga almacena la orina que fluye desde los riñones, pasa por los uréteres y se almacena en este órgano hasta que sale del cuerpo por la uretra. La dificultad de un trasplante de estas características es la compleja estructura vascular de la zona pélvica y el desafío técnico que implica. En el caso de esta pionera cirugía, hubo una preparación de más de 4 años. El paciente había perdido la mayor parte de su vejiga durante la extirpación de un tumor, dejando el resto comprometido para funcionar. Y además, en esta intervención se le trasplantó un riñón. El procedimiento completo duró 8 horas. Oscar hoy se encuentra en recuperación y no ha presentado complicaciones. En la Tierra hay un fenómeno que fascina. Se trata de las auroras, ya sea boreales en el norte o australes en el sur. Cuando una tormenta solar viene hacia nosotros, choca contra el campo magnético del planeta, produciendo corrientes de partículas que fluyen hacia los polos. Allí las partículas interactúan con los gases de nuestra atmósfera, que genera esas hermosas luces. Este fenómeno no ocurre solo en la Tierra. El rover Perseverance de la NASA obtuvo la primera aurora visible detectada en Marte. Antes solo se habían detectado en ultravioleta, una longitud de onda de luz invisible a simple vista. Este descubrimiento, una aurora verde visible en el planeta rojo, abre una nueva forma de estudiar la física y química del cielo marciano. Y lo siguiente es un hito de la biotecnología. Quien ve en imágenes es el pequeño KJ, que padece una enfermedad rara grave. Se convirtió en la primera guagua en ser tratada con la tecnología CRISPR, las llamadas tijeras genéticas. En febrero de este año, este bebé recibió la primera dosis de una terapia que le ha cambiado la vida. Un equipo del Hospital de Niños de Filadelfia modificó de forma precisa el ADN de KJ para corregir la mutación que le hacía enfermar, utilizando esta tecnología que ganó el Nobel y que permite cortar y pegar el ADN de forma precisa. La guagua recibió 2 infusiones de tratamiento a los 7 y 8 meses y los resultados, en opinión de los médicos, son alentadores después de 7 semanas de seguimiento. En Chile, una persona genera en promedio más de 1 kilo de basura al día. Lo más preocupante es que menos del 2% de la basura domiciliaria se recicla. La ley REP se plantea como una posibilidad de transformar la gestión de residuos en nuestro país. Pero, ¿cuál es el diagnóstico? Sebastián Marín con el informe. Botellas de plástico y vidrio más cartones. Esas son algunas de las cosas que recicla Gabriela. Así describe la sensación que tiene cada vez que lo hace. Como sinónimo diría limpieza. O sea, más que nada, y un orden. Porque eso de tirar las cosas, por ejemplo, la gente de repente abre las cajas y las deja tal cual. ¿Qué cuesta? Pegarle así un combo nomás y la caja se desarma. Junto a su carro lleno camina hacia el punto limpio que hay en su edificio. Una iniciativa de la Municipalidad de San Miguel, quienes cada semana recogen el reciclaje de sus vecinos. Ha disminuido mucho lo que es la basura y todo lo que es reciclaje de domicilio, digamos. La gente lo trae acá, ¿cierto? Desarma las cajitas, las botellas. Nosotros les hemos enseñado más o menos cómo se hace. Esta comunidad hoy aporta la bajísima cifra de reciclaje domiciliario que existe en Chile. Apenas un 1,7% de todas las cosas que podrían tener una segunda vida. Somos un país muy largo, entonces recuperar todo ese material y que llegue efectivamente a las plantas de reciclaje requiere mucha logística, recolección, coordinación entre todos los actores de la cadena del reciclaje.
Una vez que el camión está cargado, se traslada hacia una planta donde se ordena el reciclaje. Aquí se separan por 3 partes, que uno que es el plástico transparente, que el blando, que es el de tipo 1, que abajo trae la numeración también por si no saben, y el otro que es de color, que este lo separan en otro tipo, y en tercero también traen el plástico duro que se llama, que este es el número 2, que abajo tiene también la numeración. Chile tiene una de las tasas de contaminación más altas de Latinoamérica, con cerca de 17 millones de toneladas de residuos sólidos al año. A nivel país, solo un 13,5% de estos son reciclados, la gran mayoría de la industria. Hoy día falta, de cierta manera y como de forma simplificada, una mayor participación ciudadana, donde en ese marco, obviamente, y en ese espacio hay mucho por hacer, mucha cultura ambiental que inculcar y, obviamente, ver la manera de entregar mejores opciones para que la ciudadanía también sea partícipe del mismo. Este centro de acopio de reciclaje está destinado a material de empresas. Durante 2022 se reciclan poco más de 1 millón de toneladas de las más de 9 millones que se producen. Para los expertos influye el mito de que las cosas recicladas terminan igual en un vertedero. Eso no es así, a veces se mezclan las cosas, pero hay máquinas separando o hay personas separando y esto es reciclado efectivamente, ya no se va a un relleno sanitario, tenemos una ley que nos apoya, un marco normativo súper potente que obliga a que esto sea reciclado. La mayor tasa de reciclaje de las grandes ciudades la tiene Puerto Montt con un 39,9%. La menor es para Coyhaique con un 0%. Santiago alcanza apenas un 11,3%, bajo la media nacional de 13,5%. Un 78% de las municipalidades además cuenta con algún sistema de reciclaje. Infraestructura hay y tenemos muy buenos centros incluso de separación automatizada a nivel país y sobre todo en la región metropolitana. Podemos recibir el material, nos falta captar más material de las casas. Y para eso los expertos también aprovechan de desmitificar. Por ejemplo, no es obligatorio limpiar el reciclaje antes del acopio. Tampoco es necesario separar todo. La industria del reciclaje, estos que transforman estos materiales para que vuelvan a ser productos, ¿cierto? También ocupa agua. Esa agua en el fondo limpia el producto o lo transforma para que de cierta manera pueda volver a ser usado. Entonces, hoy día la industria del reciclaje ya lava. Pero aunque esté mezclado, sí el mensaje es decir que existen plantas para separar todos estos materiales y recuperarlo y que sigan su flujo, que siga el flujo el plástico, el aluminio, el cartón. También hacen un llamado a considerar que hoy el reciclaje es sinónimo de valor. Y ese valor en el fondo genera empleo. Y ese empleo obviamente genera ingresos para una familia. O sea, finalmente el atributo de reciclar es también un atributo que permite desarrollar a la ciudadanía. O sea, da lo mismo si lo haces más o menos, bien o mal, pero entrega ese material para que no termine en un relleno sanitario. Los hogares chilenos están reciclando muy poco y el llamado es a cambiar esto culturalmente para hacer cada vez más robusto un mercado que está generando nuevos puestos de trabajo y que de paso combate la contaminación en el mundo, uno de los principales problemas de la crisis ecológica por la que atraviesa el planeta. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. De regreso a las noticias con una pregunta. ¿Debe un parlamentario renunciar a su sueldo si decide ser candidato a la presidencia? Gonzalo Vinter tomó esa decisión, que reabrió el debate por una carrera que suma a 3 diputados que quieren llegar a la moneda. Los diputados se tienen que retirar, ¿no? El anuncio apuntó en particular a Gonzalo Vinter, que hace exactos 7 días debió dejar un debate para ir a votar en la sala de la Cámara de Diputados. Doble rol de parlamentario y candidato presidencial que lo llevó a tomar una decisión. He decidido renunciar a mi dieta parlamentaria. El diputado decidió así donar su dieta, su sueldo a bomberos, renuncia a la remuneración a 8 días del inicio de la campaña, renuncia a casi 5,5 millones de pesos mensuales, más los gastos operacionales, como por ejemplo el monto destinado a Encina. Mi foco, mi energía estarán puestos en ganar esta primaria y no en las tareas parlamentarias. No dejaré de ser diputado, pero creo que no corresponde por motivos éticos que siga recibiendo mi dieta. El diputado Kaiser y que está ganando sueldo a costa de todos los chilenos mientras está haciendo campaña, podría hacer lo mismo.
El debate no es nuevo y en marzo pasado, cuando dejó el gobierno, Janet Jara emplazó a Johannes Kaiser a renunciar a su dieta. Sin embargo, los otros candidatos parlamentarios, Kaiser y el regionalista Jaime Mulet, optaron por no seguir el ejemplo del diputado Winter. Y si llego a descubrir que debido a mi campaña no puedo cumplir como parlamentario, efectivamente voy a renunciar a la dieta, no antes. Estos gestos hay que hacerlos muchas veces en otro tipo de oportunidad. Yo, por lo demás, debo decirlo, lo hice durante la pandemia. Hoy día es más bien un gesto de campaña que no participo de él. Yo cumplo con mi trabajo. Decisiones y acciones que no son nuevas porque casos han existido. Gabriel Boric renunció a su dieta cuando enfrentó la segunda vuelta presidencial en 2021. Antes hicieron lo mismo Marco Enrique Sominami en 2009 y José Antonio Kast en 2017. José Antonio Kast donará su dieta parlamentaria y dejará de recibir cualquier tipo de viático. Como no había fórmula de no recibirlo, bueno, opté por donar 3 meses de la dieta. Es voluntario. No es obligatorio. Es lo mínimo que se debe hacer. Yo justamente no postulé a la reelección en Providencia con dolor de mi alma, porque me parecía que no era aceptable que yo estuviera recibiendo un sueldo. Creo que estos son gestos que la ciudadanía en general valora, pero creo que si tenemos una opinión social de que las candidaturas debieran ser incompatibles con las dietas, deberíamos tener una norma al respecto. Por ahora, entonces, 2 de los 3 diputados candidatos seguirán recibiendo su dieta. Una que en el caso de Jaime Mulet llegará como sueldo cuando el diputado esté en plena campaña para la primaria presidencial del oficialismo que se realizará el 29 de junio. 24horas.cl. Antes del cierre queremos compartir que este jueves Televisión Nacional de Chile y la Deutsche Welle, la televisión pública alemana, el prestigioso canal de noticias, cerraron una alianza estratégica para fortalecer el intercambio de contenidos y experiencias entre ambas señales públicas durante el año 2025. Claro, este acuerdo busca promover el intercambio de reportajes y programas enfocados en diversas temáticas del ámbito informativo, buscando ofrecer a las audiencias chilenas más contenido internacional de calidad a través de TVN y sus distintos informativos, además de fortalecer los lazos culturales entre Alemania y Chile a través de la televisión. La firma de este acuerdo estuvo a cargo de Peter Limburg, director general de Deutsche Welle, y Francisco Vidal, presidente del directorio de TVN. Bien, estamos terminando las noticias. Sea good. Como siempre, gracias por estar junto a nosotros. Siga nuestra sintonía, llega un nuevo capítulo de The Floor, no se lo pierda. Buenas noches. Gute Nacht. Gute Nacht.